Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Hoy me han propuesto que hable de un tema que para mí es complejo y me da un poco de miedito, además, ¿no? De nuestro viejo y maravilloso Saturno. Bueno, me llamo Jacinto, me dedico a la astrología y a otras cosas más. Y me han pedido que hable de Saturno porque justo en estos momentos Saturno está cambiando de signo, ha dejado ya el signo de Sagitario y está adentrándose en el maravilloso universo capricorniano, que es una de sus casas de residencia, la casa de residencia donde probablemente Saturno se encuentre de alguna manera más cómodo, aunque tiene otra que viene después, ¿no? La casa de Acuario. Es muy interesante porque muchos de nosotros no caemos hasta que empiezan a pasarnos cosas, que tanto Capricornio como Acuario son casas, son signos opuestos a los luminares. Esto quiere decir que el signo de Capricornio está opuesto al signo de Cáncer, que es la residencia de la Luna, y el signo de Acuario está opuesto a Leo, que es el signo del Sol. Aquí ya tenemos algo, ¿no? Este señor, Capricornio, parece que gusta de habitar a las sombras. Antiguamente en la alquimia, en toda la tradición hermética, a Saturno se le consideraba como todo lo más denso, vil y de alguna forma putrefacto de la experiencia psicológica del ser humano. Se le asociaba al metal de más densidad y de más bajo estadio, el plomo, y gran parte del empeño de los alquimistas era transmutar ese plomo, esa prima materia, que muchas veces se asociaba a las heces, transmutarla en el oro alquímico, que de alguna forma sería el camino de Saturno, la sombra, al Sol, la luz. La sombra, que es una de las atribuciones que le damos muchos de los que nos dedicamos a la astrología psicológica, se la damos a ese elemento, a Saturno, tiene que ver con todas aquellas cualidades y aquellas emociones que por distintas razones, básicamente razones de educación y razones culturales, no nos atrevemos a expresar o tildamos como negativas, ¿no? Saturno está entrando ahora en su casa, en Capricornio. Capricornio es un punto de la carta, marca una casa, la casa 10 del destino, de alguna forma, y de la vocación y del lugar hacia donde vamos, que tiene, bueno, es una casa cardinal y como tal, las casas cardinales o angulares son aquellas que marcan los rumbos. En este momento, el rumbo cardinal que está marcando Capricornio es el norte, y de todos es sabido que ir hacia el norte tiene ciertas significancias, ¿no? Parece que es un buen momento para replantearnos hacia dónde vamos. Como os decía, realmente lo que me han pedido de alguna manera es que hable de las implicaciones a nivel social o a nivel general que va a tener esta entrada. Y antes me gustaría explicar un poco de qué estamos hablando, ¿no? Y en parte de toda esta introducción viene eso. Cuando el ser humano descubre a Saturno, lo que descubre, básicamente, en los albores del conocimiento astrológico o de la búsqueda de entender el universo, lo que descubre en un principio es el paso del tiempo. De hecho, en nuestro amado Saturno es la versión romana de un dios antiguo, anterior, el dios Cronos, que es el señor del tiempo. Este descubrimiento del paso del tiempo, de los ciclos estacionales, marcado por Saturno, conlleva un hito en la historia de la humanidad, ¿no? Imaginaos en aquellos tiempos prehistóricos, ¿no? El hombre era nómada, era un cazador-recolector, probablemente más que cazador, yo creo que debería ser más bien un poco carroñero, porque era muy difícil cazar. Entonces iba pillando aquello que podía, ¿no? Entonces
iba recogiendo, iba moviéndose de un sitio para otro, y un buen día, imaginaos que pasa por un lugar del que había sido expulsado por la climatología, ¿no? Cada vez que venía el invierno él se iba hacia el sur, hasta que llegaba un momento en que el calor dejaba la tierra yerma y volvía hacia el norte. Entonces iba de norte a sur y de sur a norte constantemente, ¿no? Y en uno de esos periplos llega a un lugar y ve que todo lo que había matado el invierno ha vuelto a renacer. Entonces mira al cielo, ve esa bolita a la que llamamos Saturno y ve que marca una determinada posición, una determinada situación que va marcando cada año una determinada estación. Entonces, ¿qué conlleva esto? La capacidad de asentarse. Y a partir de ahí Saturno pasa a ser uno de los planetas sociales, porque gracias al conocimiento y a la comprensión de ese arquetipo, el ser humano puede asentarse, puede empezar a ser sedentario, porque controla las estaciones, controla el tiempo, controla el sentido de antecederse a él, poder saber que va a venir, ¿no? A partir de ahí, esa concepción del sedentarismo va montando estructuras sociales. Probablemente la primera tribu que empezó a ser sedentaria seguramente estaría gobernada sin lugar a dudas por una mujer, porque los hombres no tenemos capacidad ni de ahorro ni de pensar en el futuro, ¿no? Entonces la primera mujer debió inventar un granero, y luego, para proteger ese granero en que la tribu estaba rodeándolo, ¿no? Para poder pasar el invierno, hubo que protegerse. Y para protegerse, ¿qué hicieron? Una valla. Esa valla que me limita las posibles incursiones de los oportunistas que seguían siendo nómadas para saquear el granero, me defendía del entorno. Y además de defenderme del entorno, también me limitaba el entorno. La valla tiene dos lados, ¿no? Impide que los de fuera entren, pero también impide que los que están dentro salgan fácilmente. Esa valla, ese elemento arquitectónico, también es Saturno. Saturno es el granero, Saturno es la valla y Saturno es toda la estructura social. Dicho esto, ¿qué va a pasar cuando este arquetipo entra en su casa, entra en esta sociedad que tenemos montada? Que todos esos límites, todas esas estructuras van a verse revisadas. Y va a verse revisado también el granero. Y bueno, ¿y qué quiere decir esto? Que por fin, los que tenemos un cierto pensamiento de que este sistema no termina de funcionar muy bien, ¿no? Tiene ciertos flequitos que habría que ir retocando, creo que los bancos se van a enterar de este paso, ¿no? Esos inmensos graneros de falsedad, ¿no? Sabéis que gran parte del capital, aproximadamente un 90% del capital que hay, no existe, es absolutamente ficticio. Ese granero, que está lleno de aire, en estos momentos, con la entrada de Saturno en Capricornio, va a tener que reajustarse y va a tener que explicar ciertas cositas, seguramente, durante este periplo que aproximadamente va a durar 3 años. Saturno ahí va a encarar, o va a encarnar de alguna manera, la figura del viejo sabio, y nos va a pedir cuentas como sociedad de qué estamos haciendo con esas dinámicas de ahorro, de prosperidad. Saturno lo que nos va a traer, como el gran examinador que es la figura del viejo sabio, la figura del padre autoritario. Nos va a traer una necesidad de revisar como sociedad qué tipo de valor le estamos dando, entre otras cosas, al ahorro. Y también se va a ver en tela de juicio otro de los puntos, el de la valla. Sabéis que ahora todos nos están regalando miedo para que compremos como locos seguridad, ¿no? Somos una sociedad absolutamente paranoica, algo va a pasar en algún momento. Todo esto va a traer durante estos 3 años, si todo sale bien y la conciencia de la sociedad aflora por algún sitio, todo esto va a traer una revisión. ¿Qué tipo de seguridad estamos generando en la sociedad y qué tipo de inseguridad estamos generando en la sociedad? Una de las caras que tiene Saturno, que muchos de nosotros olvidamos, ¿no? Siempre lo vemos como el viejo cascarrabias, el examinador,
todos los que en algún momento hemos sabido, vamos a tener que revisar qué estructuras sociales estamos marcando y permitiendo en torno a lo que significa la seguridad como ente social. Porque otra de las caras que tiene Saturno, y que muchas veces olvidamos, porque todos los que hemos sabido de astrología en algún momento, yo ya me estoy olvidando, le hemos tenido miedo a Saturno. Saturno es uno de los señores del miedo. Pero nos olvidamos que antes de sofisticarnos tanto en nuestra sociedad y poder mirar más lejos y conocer los planetas exteriores, Saturno era el regente de Acuario. Y Acuario es el impulso hacia la libertad. Y los seres humanos, por suerte o por desgracia, tenemos algo muy significativo dentro de nuestra estructura psicológica y emocional. Que todos, lo sepamos o no, perseguimos la libertad. Es como una especie de impulso que nos identifica como especie, ¿no? ¿A quién de vosotros os gustaría, por ejemplo, estar encerrados dentro de este espacio el resto de vuestra vida, dándoos todo lo que necesitéis? Comida, agua, jacuzzi, mancebos y mancebas a discreción, ¿no? Y que os van a cubrir todos los placeres. Pero la única condición es no salir de aquí jamás. ¿Quién firmaría eso, no? O sea, nosotros no necesitamos solamente cubrir nuestras necesidades. Tenemos un impulso como seres humanos que es evolutivo, y ese impulso requiere libertad. Y la libertad es acuariana, y Saturno durante mucho tiempo ha sido el regente, el señor que reinaba sobre la estructura acuariana, y ahora, aunque le llamamos corregente, también tiene mucho que ver. ¿Y qué va a pasar? Que dentro de 3 años Saturno va a pasar a Acuario. ¿Y cómo es el proceso? Es muy interesante. Todas las casas van una detrás de otra, pero no por cualquier cosa, sino porque tienen una correlación, ¿no? La astrología es bastante coherente. Es de las pocas cosas coherentes que ha inventado el hombre, o que ha descubierto, o que le ha sido legada, o que no sé qué, ¿no? Entonces, durante este paso va a estructurarnos a unos, va a limitarnos a otros, en aras a la necesidad evolutiva que tenga cada sociedad. Va a hacer una revisión de esas estructuras sociales y va a intentar de alguna forma depurar lo que se tenga que depurar y oprimir más lo que se tenga que oprimir, y también, cierto es, estructurar a todos aquellos que hayan hecho su trabajo en las casas anteriores, estructurarles y empezar a darles seguridad y abundancia. Pero como desde mi particular visión de esta sociedad, ese trabajo realmente no está hecho, estamos en una profunda crisis de valores que no ha sido resuelta, que teníamos una oportunidad de haberla resuelto con el tránsito de Saturno en Sagitario, viendo cuáles son realmente nuestros valores filosóficos como sociedad y generar un cambio para poder salir de esta crisis, que no es una crisis económica, obviamente, no solo eso, es una crisis en valores, que los hemos perdido, en valores y en derecho. Y ahora, con el tránsito de Saturno en Capricornio, todo esto se va a hacer más evidente. Las estructuras sociales, las estructuras de gobierno, van a tener que dar cuentas de alguna forma de qué papel están haciendo a nivel social, qué tipo de autoridad representan, si la autoridad es jerárquica o es por derecho. Todos sabéis qué derecho tiene la autoridad al ser autoritaria, ¿no? Y cuando ese proceso esté hecho, cuando el tránsito de Saturno por Capricornio haya terminado y nos haya oprimido, estructurado y limitado lo suficiente, Saturno pasará a Acuario. Y ahí, si no hemos resuelto, probablemente empiece ese impulso a la libertad, ese impulso al cambio social, y como está aquí representando nuestro amigo, ese hachazo, ¿no? Es interesante porque en el tiempo que se descubre Urano en el cielo, el nuevo regente de Acuario, es el mismo momento en que se alza la Revolución Francesa, ¿no? Y se marca ese maravilloso dicho, ¿no? De libertad, igualdad y fraternidad. Y lo que los fanáticos y maravillosos enamorados de Acuario nos olvidamos es que también se inventó la guillotina. Entonces probablemente el paso de Saturno en Capricornio sea una de las últimas oportunidades que tenemos para que la sociedad, tal y como la vemos estructurada, no tenga necesidad de sacar en el siguiente ciclo la guillotina.
y empezar a afeitar cabezas. Todo esto es metafóricamente y no estoy llamando a ningún tipo de revuelta, pero los que se sientan comprometidos que me vengan a buscar, que estoy con ellos. Y entonces, lo importante de este nuevo ciclo que nos encontramos es trabajarnos a nivel personal, porque la sociedad, todo este colectivo del que estoy hablando, realmente está formado por personas. Si cada uno de nosotros hace su trabajo a nivel personal y expande un poco la onda de cambio a sus allegados, probablemente tengamos la capacidad de cambiar la sociedad y no esperar a que nos la cambien de fuera, porque todo este tránsito saturnino realmente, aunque a muchos les va a estructurar y les va a mejorar de alguna forma toda esta restricción que ha habido estos años pasados, sobre todo estos 3 últimos años del tránsito por Sagitario, que podía haber impulsado mucho el crecimiento, pero por otro lado, en las filosofías que tenían que verse revisadas, lo ha restringido bastante. En este tránsito, aunque muchos van a estructurar, como digo, y van a poder prosperar, sobre todo en el ámbito económico y material, otros muchos van a darse cuenta y van a ser conscientes de la crisis de valores en que se hayan metidos. Otra parte importante de esta figura saturnina, antiguamente la astrología y gran parte de la tradición hermética lo asociaba con la figura del diablo, con la figura de Satán. Le hemos puesto como título metafórico y un poco, de alguna forma, un poco retante, ¿no? Un poco provocativo. Le hemos puesto a esta conferencia la rendición de Satán. ¿Qué significa realmente la rendición de Satán? Primero, entender quién fue Satán. Satanás, el diablo. El diablo no es ni más ni menos que el doble, es la otra imagen de Dios. Todos nosotros tenemos un diablo interno, que no es más que nuestro doble oscuro, nuestro doble sombrío. Muchos no pueden o no son capaces de verlo, ¿no? Hay gente que es absolutamente recta, absolutamente digna, que no comete las locuras ni despropósitos que cometemos algunos, que constantemente estamos cometiendo algunos. Bueno, tal vez el ser humano sin ese doble, sin ese hermano oscuro que habita en nosotros, no termine de estar completo. Durante el tránsito de Saturno en Sagitario, a muchos de los que están metidos en trabajo de conciencia, ese doble les ha surgido, ¿no? Ha aflorado, ha tenido que enfrentarse a él y verlo. ¿Para qué? Para que rendiéndose a esa experiencia puedan abrazarse. Este momento, el momento de Saturno en Capricornio, es cuando esos dos hermanos, mi particular Satanás y mi maravilloso querubín angelical, puedan abrazarse y formar un totum sólido. A nivel social esto, sin duda, va a ser difícil. Ahora, por ejemplo, aquí en España estamos con un tema muy interesante, ¿no? De toda esta independencia o búsqueda de independencia, y no soy mucho de política, con lo cual no me quiero meter en ningún lío, pero esta búsqueda de independencia de Cataluña, de alguna forma, es el crecimiento de un hijo que quiere independizarse de la familia, ¿no? Quiere separarse de los padres. Los padres no están muy por la labor porque por distintas cosas, ¿no? Al final siempre termina siendo dinámicas económicas, pero es necesario. Durante muchísimos tiempos los países han ido uniéndose y separándose y la humanidad ha seguido aquí, ¿no? Y no ha sido el fin del mundo. Tal vez deberíamos reflexionar sobre el grado de amor que sentimos por los demás y ver cómo ese amor puede coexionar más que separar, si lo que buscamos es que ese hijo siga teniendo una buena relación con la familia, se separe o no. Y de eso va todo esto, ¿no? Va de los esfuerzos de Satán por enfrentar la parte más oscura del ordenamiento social a la parte más clara de ese mismo ordenamiento. Como os decía, este Satán, que
que es muy interesante porque fue expulsado del cielo, ¿no? Fue echado de ese paraíso de la derecha del Padre. Dicen, le llaman el ángel caído, ¿no? A Lucifer, ¿os acordáis de él, no? Esa es más la imagen, ese diablo es la imagen de Saturno en Acuario, justamente, ¿no? Acuario, regente de Acuario, bueno, uno de los mitos fundamentales de Acuario es Prometeo, y Prometeo es Lucifer, es el que hizo la luz. Lucifer significa el hacedor de luz, es el que le dio esa manzana a Eva, que gracias a los dioses le dio una manzana. Si le llegara una sandía, la haríamos parda, ¿no? Esa luz que nos aporta el diablo tiene que ver con la completitud de la otra mitad no aceptada. Y a Lucifer le llaman el ángel caído, pero realmente no fue el ángel caído, fue el ángel empujado. Lo empujaron del cielo. Le dijeron, si tanto amas a los hombres, vete con ellos. Y es la misma historia de la castración de Saturno a su padre Urano, una castración simbólica muy interesante, ¿no? Urano era un tipo que se devoraba a sus hijos y bueno, la luna era, cansada ya de que todos sus hijos fueran devorados por el padre, le dio una hoz a Saturno, y Saturno le cortó los genitales con esa hoz a Urano, para que no volviera a tener más hijos y no volviera a tragarse a ninguno. Es interesante, ¿no? Porque fijaos cómo la hoz, que representa la media luna, es una herramienta que, bueno, las primeras hoces de las que se tiene noticia están hechas con costillas de animales. Y es una herramienta que todos debéis tener móvil y ordenadores cuánticos casi ya, ¿no? Pero es una herramienta que sigue vigente, que os podéis ir a una ferretería de pueblo y todavía existe eso. Y existe prácticamente igual, ¿no? Está metida en la tradición y el psiquismo del ser humano de una forma muy potente, ¿no? Parece que siglos y siglos y siglos de tecnología no han conseguido mejorar esa herramienta de mano. Es muy simbólico eso, ¿no? De esa castración de Saturno sobre los testículos de Urano nace por un lado Afrodita, porque unas gotas de esperma caen, se revuelven con la espuma del mar y de ahí nace la diosa del amor, y por otro lado 3 gotas de sangre caen sobre la tierra y dan origen a las Erinias, 3 viejas brujas que persiguen los crímenes familiares. Y ahora, en este tiempo de la entrada de Saturno en Capricornio, vamos a asistir a eso. Vamos a asistir, por un lado, al nacimiento de Afrodita, diosa del lujo, la opulencia y el buen disfrute de las cosas, y por otro lado las 3 Erinias, que van a perseguir todos los crímenes y pequeñas sinvergonzonerías que han hecho nuestros dirigentes sobre la sociedad, ¿no? Al final esto se va a resolver como siempre. Los ricos van a ser más ricos porque van a aceptar a Venus, y los pobres vamos a ser más pobres porque vamos a quedarnos en la película de las Erinias. Y la historia luego se repite, porque Saturno, a su vez, como era hijo de Urano, aprendió a devorar a sus propios hijos. Todos tendréis en mente esa figura de Saturno devorando a sus hijos, esa maravillosa obra de Goya, ¿no? Es espeluznante. Y Saturno, a su vez también, fue castrado, y fue castrado por Júpiter, por la expansión, ¿no? Por el impulso al crecimiento. Todo eso va a pasar de nuevo, ¿no? Es toda esa serie de castraciones simultáneas. Imagino que los que marcan las dinámicas sociales, los que estamos un poco paranoicos con las conspiraciones, ¿no? Esas 7 familias que controlan el mundo, todo esto ya lo saben, obviamente, y harán lo que tengan que hacer para enmendar, potenciar y mejorar todo el sistema para ellos, obviamente. Pero esa es la dinámica que vamos a vivir socialmente, ¿no? Una serie de castraciones y de reorganización del poder, de nuevo, una vez más, para que los más poderosos sean más poderosos y los más de andar por casa, seamos más de andar por casa,
si los bancos nos dejan las casas. Si no, no. Pero todo esto, además, nos da una grandísima oportunidad como sociedad, los que estamos en la sociedad. Con este tránsito de Saturno por Capricornio, vamos a tener la gran capacidad y oportunidad de castrar al poder, de reaccionar, de enterarnos de cómo está elaborado el tema. Hay grandes peligros con esto. Hay grandes peligros de que como sociedad proyectemos ante la figura de un gran padre que puede ser un estamento, puede ser un partido, puede ser un grupo de poder, proyectemos ante esas figuras toda esta energía de castración. Y ahí pueden salir personajes muy peligrosos. En otros tránsitos saturninos parecidos han dado origen a grandes populistas que al final han terminado siendo más castradores que lo que intentaban enmendar, ¿no? No nos vamos a meter a citar a ningún partido político en concreto, pero se nos ha ido preparando todo este emerger de los grandes patriarcas, ¿no? de los grandes poderosos castradores, de los grandes padres tutelares, el resurgimiento de ciertas ideologías de índole fascista en Europa es muchas veces alarmante, y nos arriesgamos como sociedad a que cuajen todas estas iniciativas en este periodo de 3 años. Tenemos que estar muy atentos a todo esto y como colectivo social tomar nosotros el poder de cómo queremos ser dirigidos realmente, ¿no? Y hacia dónde nos dirigimos. Satán se puede manifestar corpóreamente. Todo aquello que el psiquismo rechaza puede terminar a través de la proyección materializándolo en afuera. Y es muy peligrosa esa dinámica. Más allá de esto, y no quisiera dejar solamente un mensaje de alguna forma pesimista, aunque dicen que un optimista es un pesimista mal informado, que no controla toda la información, pues si no. No, se nos van a abrir muchas oportunidades, se nos van a abrir las oportunidades de reestructurar la sociedad, de destapar muchos desmanes que se han ido produciendo durante demasiado tiempo, sobre todo en una de las estructuras más importantes, que es la estructura financiera, la estructura económica. La estructura económica es la nueva religión, ¿no? O sea, lo más parecido al Papa hoy en día es el presidente del Banco Mundial. Tenemos que tener conciencia de esto, y Saturno se encarga sobre todo de las dinámicas materiales y del poder fáctico que viene dado por la economía. Y ese Satanás, esa parte diabólica de nosotros como sociedad, se puede proyectar, como os digo, en una corporación o un individuo. Entonces, tenemos que estar muy atentos en ese sentido, ¿no? De retomar el poder a nivel de iniciativas e impulsos ciudadanos que vuelvan a reorganizar una nueva sociedad. El paso de Saturno por Capricornio nos va a dar opción a eso, ¿no? A generar un nuevo sistema social. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Me has cogido en blanco todo. Sí, perdonadme porque no he sido nada dulce. Hace 500 años se dice, ¿no?, que estuvo Plutón conjunción Saturno en Capricornio y se fueron los españoles a hacer las Américas también. O sea, que es algo ahí simbólico quizá, ¿no? Sí, hay muchas cosas simbólicas en esto, ¿no? Una de las que a mí me han llamado la atención, que no es exactamente esta, es la capacidad que tenemos los humanos, ¿no?, sobre todo nuestra sociedad de blanquitos, de huir de la sombra, ¿no? Es muy interesante porque, como dices, hace 500, 700 años ya casi, ¿no? No, 500 años. Nosotros nos vamos a hacer a las Américas. Es muy interesante esto, ¿no? Vosotros sabéis que hay fotografías. La fotografía no es muy antigua. Debe llevar, ¿qué?, 100 años dando vueltas por la experiencia humana. Algo más de 100 años, 120. Por ejemplo. ¿No? Bueno, chicos, hay fotos de los primeros exploradores que tocaron el corazón de África.
hay fotos. Es muy interesante esto, ¿no? O sea, están los tipos estos que descubren el lago Victoria, por ejemplo, se hicieron una foto ahí, al lado del lago. O sea, el ser humano, si alguno de vosotros se va a Tarifa, sitio muy recomendable, vais a ver ahí enfrente, vais a ver a África, ¿no? Si Hércules levantara la cabeza, podría coger una piedra desde Tarifa, lanzarla y caería en Marruecos. Nosotros, como seres humanos, no nos hemos adentrado jamás en el corazón de África hasta muy entrado el siglo XVIII. O sea, estábamos por la costa, pero no nos metíamos ahí. ¿Por qué? Porque África es nuestra sombra, ¿no? El negro, lo negro, Saturno, eso es Saturno. Y nos ha dado miedo siempre abordar ese continente. Pero sin embargo nos vamos a América y en muy poco tiempo la colonizamos y la recorremos toda de punta a punta, ¿no? Orellana y sus muchachos y tantos descubridores no tienen ningún problema en recorrer ese continente. Pero este que está aquí al lado nos ha costado muchísimos años meternos en él. Está pasando lo mismo otra vez. Lo que pasa que ahora la sombra se ha vuelto mucho más sutil, está mucho más escondida. Aquí todo el que es hábil de verdad y joven no encuentra un lugar en esta sociedad, ¿no? Se tiene que largar a otro sitio. El otro día estaba hablando con unos amigos que están deseando largarse a Chile o incluso a Perú o a cualquier sitio para ganarse la vida, porque aquí parece que no. Es como que dentro de la sociedad que hemos organizado nos hemos traído la sombra a casa, ¿no? Y nadie quiere ver qué está pasando realmente. Nadie quiere ver por quién somos controlados, nadie quiere ver qué ocurre, ¿no? Hemos traído de alguna forma, hemos perfeccionado el sistema, ¿no? Nos hemos metido en una especie de burbuja de bienestar, ¿no? Eso que llaman la sociedad del bienestar. Y hemos obviado o dejado toda la parte negativa, la parte de Satán. Antes lo teníamos muy bien, podíamos expandirnos porque Satanás estaba en África. Como ahora ya la hemos destripado y parece que ahí no está el diablo, lo hemos metido en otros sitios, ¿no? En los despachos de los áticos para arriba, en las grandes corporaciones económicas, en las farmacéuticas, ¿no? En las empresas de alimentación. Ahí hemos metido a la sombra. Todo el mundo sabemos que nos estamos envenenando poco a poco, pero ahí estamos, ¿no? Seguimos con todo esto. Ahora, con este paso de Saturno a Capricornio, tenemos tal vez la capacidad de meternos ahí y ver, ¿no? Y dejar de huir hacia afuera, que es lo que vamos a volver a hacer. El continente americano nos vino muy bien. Hordas y hordas de gente insatisfecha se fue para allá, pero ahora ya no nos queda más territorio. Ahora el territorio es interno. Ahora el viaje es hacia adentro, hacia nosotros mismos, porque no quedan espacios donde ir. O sea, no hay ningún continente más que descubrir para poder escaparnos. Saturno genera un límite. O me lo cargo y supero ese límite, salto a la valla y me voy afuera, o me quedo encerrado en el adentro. ¿Me explico? Esa salida fue lo que pasó hace 500 años. Grandes hordas migratorias se fueron por todos lados. Cuando Plutón entra en el opuesto a Capricornio, que la última vez en Cáncer, ¿qué ocurre? Otra vez lo mismo. Hordas y hordas de personas tienen que emigrar. ¿Por qué? Porque se levanta un patriarca maravilloso, un gran patriarca, ¿no? Y monta la Segunda Guerra Mundial y aquí todo el mundo tiene que salir por patas, ¿no? Barcos y barcos de migrantes hacia Estados Unidos, hacia Sudamérica, hacia Australia, hacia cualquier sitio. Europa se vacía. Justo en la oposición de Plutón a Capricornio, cuando Plutón pasa por Cáncer. Y los núcleos familiares se disgregan. Ahora estamos en lo mismo, pero del otro lado. Dime. Se me ocurrió una pregunta, digamos, sobre una opinión que escuché el otro día que me gustaría saber tu opinión al respecto.
los famosos Reyes Magos, creo que no eran reyes, eran astrólogos. ¿Qué piensas? Bueno, está preguntando si los Reyes Magos eran astrólogos. En principio, yo sinceramente no sé si eran astrólogos o estaban enviados por un astrólogo. Lo que sí que es cierto es que se dice que eran astrólogos porque estaban siguiendo una estrella, un determinado cometa, ¿no? Que estaba, se piensa que es el cometa este famosísimo, el Halley, el de siempre, ¿no? Entonces parece que seguían una estrella y por eso debió salir la idea de que eran astrólogos. Lo que sí que sé es que antes no había ninguna ciencia que no sirviera para algo. O sea, a ver, ahora me estoy metiendo en un lío. Hay un momento en que la astrología se separa en dos, generando astrología por un lado y astronomía por otro. Claro, para que un tipo se ponga a mirar las estrellas, hacer cálculos, meter elevaciones y hacer cálculos matemáticos, hace falta financiar ese tipo. Ningún rey, ningún tipo con poder, que eran los que tenían dinero para estas, entre comillas, tontadas, ¿no? Que alguien se pueda pasar la noche mirando las estrellas, lo iba a hacer si no sacaba algo a cambio. Entonces, un astrólogo era útil en tanto en cuanto podía predecir. Y yo me imagino que estos tres reyes, a lo mejor alguno de los tres, o los tres eran astrólogos, no lo sé, pero seguramente o ellos deducieron o escucharon una predicción del astrólogo de la corte. No hay ninguna corte que se precie que no tenga astrólogos. O sea, si alguien se quiere sentir como un rey, que me pida una tarjeta. Necesita un astrólogo. Entonces, ninguna corte que se preciara podía vivir sin la figura de un astrólogo. ¿Por qué? Porque el astrólogo era una especie de consejero que, en aras a saber cómo estaba el universo, aconsejaba y marcaba fechas. O sea, la humanidad estaba más conectada a los ciclos. Entonces, ¿qué hicieron? Una predicción. Van a ser el rey del mundo, el rey del universo, el rey del pueblo judío. Van a hacer en tal sitio, y ese tal sitio lo va a marcar un cometa. Entonces esos reyes siguieron al cometa para encontrar a ese recién nacido y poder asociárselo, poder tenerlo de su parte. Sinceramente, no creo que nunca sepamos si ellos personalmente eran astrólogos o no. ¿Que tenían conocimientos de astrología? Sin duda. Esos conocimientos de astrología eran normales en cualquier corte de los tiempos pasados, porque, como os digo, se financiaba a los astrólogos para que hicieran sus estudios y sus predicciones. Cuando empieza el pensamiento racional, la astrología pare, por decirlo de alguna forma, a la astronomía, que es una ciencia maravillosa, encomiable, y que los astrólogos hoy en día nos ha quitado un montón de trabajo porque ellos se dedican a calcular. Entonces nosotros simplemente nos podemos dedicar a interpretar. Antiguamente los cálculos los hacían los astrólogos, no había astrónomos. Pero la astronomía como sí no sirve para nada más que para conocer cosas, que no tienen ninguna utilidad. Porque otra cosa es la astronáutica, la astrobiología o la astroalgo. Pero la astronomía como tal, que yo sepa que Marte está a no sé cuántos cientos de miles de kilómetros, no me sirve para nada. ¿Vale? Me sirve saber qué significancia a nivel filosófico o psicológico tiene esa distancia y ese periplo de Marte. Sacar una historia de alguna forma útil, por decirlo de alguna manera. Así como la astrología dio origen a la astronomía, la alquimia dio origen a la química, desproveyéndola de toda la dinámica filosófica y de transformación personal que generaba esa alquimia. O sea, ahora los químicos simplemente se dedican a transformar la materia, pero no se dedican a transformar al sujeto que va a ser el usuario último de esa materia. O sea, un químico ya no te da una sustancia para curar a un ser humano, para hacerlo mejor, sino para curar a un órgano o para generar algún proceso de índole químico, de índole de transformación de la materia. Esos Reyes Magos, además, llevan 3 regalos muy interesantes, ¿no? ¿Os acordáis que llevaban? Mirra, incienso, oro y mirra. Es muy interesante, ¿no? Porque llevan oro, que es el símbolo
de alguna forma, de la iluminación, del valor personal. De alguna forma es el signo de la autoridad, del valor, del sol. Y los otros dos componentes, el incienso y la mirra, se usan para conectar la tierra con el espíritu, ¿no? Es como que se encienden y ese humito va cargado de aquello que queremos ofrecerle a los dioses. Es interesante además que equiparen esos tres objetos en valor, ¿no? La mirra y el incienso al oro. O sea, es muy simbólico todo esto. No sé si eran astrólogos. Me gustaría pensar que sí, y que algún día podremos volver a eso y que un astrólogo pueda llevarle un cofre lleno de oro a alguien. ¿Qué más? ¿De alguna forma Sagitario ha tocado el infierno de cada uno? Sagitario ha preparado el camino para que conozcamos a nuestros propios demonios internos. Sí. El tránsito de Saturno por Sagitario es el tránsito del gran maestro saturnino, de la limitación y del viejo sabio, sobre nuestras dinámicas filosóficas, sobre qué representa para nosotros la aventura de vivir, qué es eso. Si nosotros durante el tránsito, bueno, hablar a todo pasado ya es más fácil, ¿no? Si nosotros durante el tránsito de Saturno en Sagitario regeneramos nuestra filosofía de vida, entendemos qué cosas de verdad son valiosas para nosotros y aprendemos la escucha, Sagitario forma parte de un eje que tiene que ver con la comunicación. Y la comunicación, bueno, todos sabéis lo que es la comunicación, ¿no? Hay un emisor, un mensaje y un receptor. Si eso está coordinado y tenemos la capacidad de escucharnos y de entendernos y de saber cuál es nuestro mensaje, el tránsito va bien. Y yo puedo amablemente reconocer a mi demonio interno sin que asole mi vida. El problema es cuando no escuchamos, ¿no? La biología es muy sabia, ¿no? Y nosotros tenemos 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Y gran parte de lo que nos pierde a los seres humanos es la capacidad de escucharnos y de escuchar. Hablamos demasiado, sobre todo los que nos dedicamos a hablar, obviamente. ¿Qué ocurre? Que todo ese tránsito lo que ha hecho es sacar de nosotros aquella parte que negamos de nosotros, para poder verla y poder trabajar con ella. Ahora, si la hemos integrado y aceptado de verdad, sin echar balones fuera, sin culpar, sin acusar a nadie, ¿no? Saturno es el dedo acusador también. Tenemos la oportunidad de cristalizar. Saturno también, ¿no? En la alquimia era el gran cristalizador. ¿Qué significa eso? Cogía todo ese gas que viene de Sagitario, ¿no? Toda esa efervescencia de sentimientos, emociones, intuiciones y energía filosófica y la materializa. Si realmente es tuyo, Saturno te va a ayudar a estructurar. Si no, va a limitar muchísimo más de lo que creemos. Pero todo el tránsito por Sagitario lo que ha hecho es propiciar que nuestro doble aparezca. En el tránsito de Capricornio, ese doble puede estar a nuestro favor y mantenernos como individuos completos, por decirlo de alguna forma, o puede terminar de destrozarnos. Sí, digamos que en Sagitario simplemente lo que ha hecho es mostrárnoslo, nos lo ha enseñado, nos ha comunicado su existencia, nos lo ha hecho ver. A todos los signos. A unos más que a otros. Obviamente, cuando Saturno pasa por un determinado signo, toca más a aquellos que tienen más energía en ese signo. Pero sí, Saturno nos toca a todos. Todos tenemos a Capricornio en nuestra carta natal, todos hemos tenido a Sagitario y tenemos a Sagitario en nuestra carta natal. Obviamente, alguien con Saturno en Capricornio y con el Sol en Capricornio, pues ahora va a ser más afectado cuando Saturno entra en Capricornio que alguien que no tiene ningún significador claro y potente en Capricornio. Pero aún así nos toca a todos, porque a todos nos va a hacer referencia a algún arquetipo.
para ver a nivel personal cómo va a actuar, tenemos que ver qué está tocando el Saturno por tránsitos a nuestras particulares idiosincrasias psicológicas. Pero de alguna forma, si se ha integrado el infierno de Sagitario. Yo discrepo en esto, ¿no? O sea, no creo que el tránsito de Saturno en Sagitario sea para integrar el infierno de Sagitario. Para empezar, Sagitario no es el infierno. Sagitario es el ordenamiento psicológico a nivel filosófico, de concepto filosófico, de nuestra particular filosofía de vida, de nuestras aspiraciones, de nuestra capacidad de expandirnos y sobre todo de una energía maravillosa que tenemos los seres humanos que se llama esperanza. ¿Se tiene que integrar ahí? Yo creo que no. Yo creo que ahí lo que ha pasado es que nos lo han mostrado, nos han dicho, tú eres esto. Además de todo lo que creías que eres esto. Además de todo lo que creías que te pasaba, dentro de ti hay toda esta energía. Y todo el escenario que se nos ha montado a muchos de nosotros durante este tránsito pasado de 3 años, no ha sido más que una representación escénica de algo que llevamos dentro y que somos incapaces de ver, que somos incapaces de admitir. Y el mundo, el universo, como un maravilloso maestro de ceremonias, ha montado un teatrillo que dice, ese que está ahí es tu parte oscura no resuelta de no sé qué, el otro de no sé cuántos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora todo eso se va a materializar. La secuencia astrológica siempre es la misma. El zodiaco arranca en Aries, que es una energía de fuego, que se concreta en Tauro, que es una energía de tierra, que empieza a experimentar con el afuera, que es una energía de aire, Géminis. Y que todo eso genera un sentimiento, que es la energía de Cáncer. Y luego vuelve a empezar. Con todo eso, ese ser espiritual encarnado que puede pensar y sentir, Aries, Tauro, Géminis y Cáncer, genera algo. ¿Qué genera? Un montón de creatividad, Leo, que materializa en Virgo y que entiende y comunica en Libra. Y así sucesivamente, ¿no? En Sagitario, ¿qué pasa? Lo mismo, hay un espíritu que emerge, que se materializa en Capricornio y que entenderemos en Acuario y que generará un determinado sentimiento en Piscis. Pero en Sagitario no se materializa nada. Sagitario se mueve, es fuego, es gas. Es una representación, no es verdad. Y es la verdad absoluta al mismo tiempo. Todo aquello que es cierto, que es auténtico, es lo que es y la negación de lo que es. O sea, ¿me explico? ¿Sí? Supuesto. Yo no me he entendido muy bien. Unos opuestos. Exactamente. Los dos. Exactamente. Esos opuestos forman un todo. Pero si intentamos escindirlos, no hay nada. Entonces, Sagitario realmente, su función no es materializar. Su función es informar. Su función es descubrirnos a. Y ahora en Capricornio es el momento en que diremos, vale, de todo esto que he descubierto, voy a materializar esto, esto y esto. Y lo que he descubierto que no quiero que se materialice, tengo que darle una forma energética de salida, de vivencia, para que no me colapse. ¿Y cuánto dura? ¿También 3 años? Sí, Saturno tarda 28 años en dar una vuelta completa al zodiaco, entonces se mueve en ciclos más o menos de 3 años por signo. Obviamente esto no es exacto, pero si fuera exacto, para que fuese exacto, los planetas deberían orbitar en círculo, pero orbitan en elipses. Entonces al orbitar en elipses hay tramos de la elipse que se recorren más rápido y tramos que se recorren más lentos. La órbita de un planeta, órbita significa camino, es el rumbo, o sea, órbita significa eso, camino, nada más. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo divido esto en una esfera
de 12 signos iguales, ¿qué ocurre? Que en transitar este signo tardo menos. En transitar este tardo más, visualmente. Y entonces la astrología no es lo que es lo que parece, porque es una influencia, un ordenamiento de tipo psicológico, experiencial. Entonces, al ser órbitas elípticas, más o menos tarda eso. Pero Saturno, en dar una vuelta completa al zodiaco, tarda aproximadamente unos 28 años. Si dividimos 28 entre 12, debe dar algo cercano a los 3. 2,5, por ahí, 3. ¿Ese tránsito de 30 años es como una reedición de lo que te pasó hace 30 años? La estructura psicológica desde mi punto de vista, yo todo lo que digo es absolutamente subjetivo. O sea, nosotros lo que hacemos es reproducir el ciclo del universo. O sea, el universo es un solo verso, un universo, y siempre genera las mismas estructuras. Los planetas tienen un movimiento de rotación, traslación, oscilación, y a su vez generan un movimiento que más o menos es espiral, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra galaxia va haciendo esto, que a su vez gira alrededor de un punto central, el centro de la galaxia, ¿no? Que nos tiene a todos sumidos en ese centro. Entonces, ¿cómo sería la estructura de un ser humano? Pues la estructura de un ser humano es algo recto, un camino recto, que es lo que soy, que no cambia y que yo tengo que descubrir. Y un montón de arquetipos que van dando vueltas con la misma estructura que la galaxia, ¿no? Cada arquetipo gira alrededor de un eje central. El eje central podríamos decir que es el Sol. Y si ahora, por ejemplo, nos ocupamos de Saturno, pues Saturno es un arquetipo que va dando vueltas alrededor del Sol y cada 30 años está en la misma posición. Estos serían 30, 60, 90 y así sucesivamente. ¿Qué sería lo ideal en el proceso de transformación? Que este dibujo pasara a ser este. Esto sería coherencia. ¿Por qué? Porque mi Saturno se va acercando al Sol y va diciendo, vale, me integro, me ilumino. Pero como esto no pasa, en la mayoría de los casos, la mayoría de los casos, muchos de nosotros somos incoherentes, ¿qué ocurre? Que la experiencia se repite cada vez. Está alineada en el mismo eje experiencial, con distinto escenario, pero misma sustancia psicológica. O sea, tú naces con una sustancia psicológica determinada, aquí. El abandono de papá. A los 30 años, ostras, me abandona el novio. A los 60 años, ostras, se me muere el marido. Y así sucesivamente. Al final es la misma reedición psicológica. Me abandona el hombre, que es Saturno. El viejo sabio, el autoritario, me abandona. ¿Qué ocurre? Que si yo puedo integrar esto, en la primera, vale, me abandonó papá. En la segunda me abandona el novio. En la tercera ya no, porque ya aprendí. A la tercera vuelta, a los 60 años, o cuando me acerco a los 60 años, no a los 60, a los 56, digo, vale, listo, ya lo he entendido, la autoridad emana de mí, mi padre interno que está aquí en mi plexo solar está integrado, y a este que le den, si se quiere ir que se vaya, si quiere quedar que se quede, y si no ya aparecerá otro, pero no tengo ningún problema, no me afecta, me duele, pero no me tumba, no hay sufrimiento, hay integración. Entonces, vamos repitiendo, sí, vamos repitiendo, ¿por qué? Porque es lo fácil, ¿no? ¿Quién se va a poner a intentar enderezar algo? ¿No? Es más fácil vivir con lo que te va cayendo encima, luego te quejas un poco, hablas con tu psicólogo le dices, todo bien, tómate 2 de estas por la mañana y otra a mediodía, todo bien. Más.
Y ese centro de la galaxia que está a 27 grados de Sagitario más o menos, el eje central. Te prometo que no tengo ni idea. Creo que ese centro de la galaxia es un agujero negro que está muy lejos, muy al fondo, a la derecha. O sea, la galaxia vista... Bueno, en el universo no hay arriba o abajo, ¿no? Pero vista desde... Bueno, no es exactamente así, ¿eh? Aquí en el centro hay un agujero negro. ¿Qué es un agujero negro? Un lugar donde la densidad es... La fuerza gravitacional es tan inmensa que ni la luz se escapa de ahí. ¿Vale? O sea, absorbe toda la luz circundante porque hay un potencial de densidad muy fuerte. Esto sería visto desde arriba. Nosotros estaríamos por aquí. ¿Vale? Visto desde perfil, por llamarlo de alguna forma, la galaxia más o menos es esto, en una banda de aproximadamente unos 15 grados, más o menos, 15 grados arriba o abajo, de una línea. ¿Qué línea? La línea que forma un poco la media de todas las constelaciones y astros que forman esa galaxia. Y aquí en el centro está el agujero negro. Nosotros nos movemos dando vueltas a todo esto, giramos, pero también oscilamos. Esa franja de oscilación es de 15 grados. Entonces, ¿está situado a 17 grados de Sagitario? 27 dicen. No lo sé, depende de en qué época, de qué tiempo. A lo mejor en nuestro tiempo sí, no lo sé, lo desconozco. Pero nosotros ahora mismo hemos cruzado o estamos justo alineados con el centro. En estos momentos. Sí. De hecho, ¿eh? Sí, parece ser que estamos alineados con el centro de la galaxia. Es un momento muy importante. Va a pasar muchísimo tiempo que vamos a estar alineados. Esto no se mueve de la noche a la mañana. Y en teoría, simbólicamente, tenemos, al estar alineados con nuestro centro planetario, o sea, con el centro galáctico, una de las primeras cosas que parece ser que sucede es que hay un gran flujo de información. Es como que al estar alineados con ese centro, toda la información a nivel intergaláctico llega mucho mejor a nuestro sistema, a nuestro planeta. Yo particularmente, y perdonadme, yo de astronomía no sé mucho, particularmente no lo entiendo muy bien, porque si todo esto es circular, o sea, esté donde esté, estoy alineado con el centro. O sea, cualquier punto en una circunferencia está alineado con el centro, ¿no? Todo depende del punto de vista del observador. Pero bueno, te digo que yo estas cosas esotéricas no las entiendo. Luego, que la galaxia esté aquí, aquí o aquí, pues bueno, aquí lo puedo entender más, porque si está justo en el centro de la oscilación por grados, o sea, esto se mueve de 15 grados y yo estoy en el grado 7,5, pues sí, estoy alineado con el centro, obviamente. En este eje. En este no, en este siempre estoy alineado con el centro. ¿Vale? ¿Qué puede ser? Que ahora estemos justo en el centro de esa oscilación. ¿Respecto a qué? Respecto al eje central, que es ese agujero negro y la estrella que de alguna forma marca el centro de nuestra galaxia. No de nuestro sistema solar, de nuestra galaxia. En cuanto a lo personal en Capricornio, ¿Lo personal de qué persona? pues como ya hemos salido de estas propuestas que nos ha hecho Saturno en Sagitario, ¿no? ¿Cómo se van a materializar en Capricornio? A ver, para hablar de lo personal necesitamos una persona. En principio deberíamos ir tal vez signo por signo. ¿Cómo van a materializar los de Aries? ¿Cómo van a materializar los de Tauro? A ver, cada uno materializará cosas dependiendo básicamente de cuál es su flujo o su intensidad energética básica. O sea, yo, por ejemplo, que mi estructura básica es aire y fuego, voy a tener la oportunidad de concretar la materia, de cristalizar ese aire y ese fuego, generando probablemente la cristalización de algún gas. Mi espíritu aventurero, mis ansias de libertad,
mi capacidad de conocimiento. O sea, ahora en este periodo, por ejemplo, alguien que tenga mucha energía de fuego y aire, pues se me ocurre que puede escribir un libro y ahí cristaliza todo ese flujo de conocimiento. Alguien que sea muy de tierra y que su búsqueda de cristalización sea la materia, pues le puede ir muy bien económicamente. Alguien que sea muy de agua y que busca la cristalización de la materia puede generar relaciones a nivel íntimo, a nivel personal, a nivel de convivencia muy sólidas. Pero claro, ¿qué necesitamos para que todo esto sea así? Que haya conciencia. Si no hay conciencia va a ser más de lo mismo. Saturno va a ser el gran represor que te patea el culo para que aprendas. Es el viejo maestro. Lo que no has aprendido a las buenas, pues lo vas a aprender con restricción, peso y dolor. Pero lo vas a aprender. O lo vas a aprender o lo vas a sufrir. A ver, no siempre aprendemos. Nos pueden suspender. Parece que estoy dando malas noticias, ¿no? No. No hemos hecho los deberes. Aquí la única salida que hay es darse cuenta, ser conscientes. Lo que sí vi con ese Saturno Sagitario es la cantidad de iglesias evangélicas que proliferaban a metro cuadrado por donde yo vivía. Dije, vaya, Saturno es Sagitario, ¿no? Es una de las... Sí, es una... Sí, no solo iglesias evangélicas, todas aquellas asociaciones, colectivos que generan esperanza, ¿no? Que su mensaje es de esperanza, han proliferado mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque Sagitario es eso, ¿no? Es la búsqueda de la conexión con el cielo a través de la esperanza y el buen rollo. Las iglesias evangélicas generan una cohesión a nivel comunitario muy potente, ¿no? Y son es un buen lugar de contención y de apoyo para una comunidad. Y probablemente en eso haya estado el éxito de su proliferación, ¿no? Pues muchas gracias. Y bueno, gracias por aguantarme y por haber escuchado esto.